7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Bienvenido, bienvenida a 7 pecados digitales, tu magazine fricultural dominguero. Ya sabes que un domingo al mes, a la sagrada hora de la Santa Siesta, te traigo 7 tentaciones en forma de libros, pelis, series, videojuegos, misterios, temas musicales y todo aquello capaz de distraerte del mundanal ruido y, por qué no, ya de paso, estimular tus neuronas. Hoy programa 101 y programa en el que, por supuesto, estaré acompañado de un pecador invitado. En este caso, el gran Joseba Bajo, que nos va a traer hoy la parte del misterio, algo que no te puedes perder. Y el título del programa de hoy es Objetos de Poder. Y es que creo que ya lo sabéis algunos por el otro podcast de Solo el Penitente Pasará, que recientemente he viajado a Egipto por primera vez en mi vida y he tenido la oportunidad de sumergirme en aquellas ancestrales tierras. Y además literalmente me he adentrado en las profundidades de la tierra de una de esas pirámides en mitad del desierto, a través de un túnel oscuro, arrastrándome, tocando paredes de 4.500 años de edad a mi alrededor. Una experiencia realmente catártica. Y también estuve una noche en la explanada de Giza, delante de las pirámides, iluminadas por detrás, mientras un sonoro espectáculo de luces, sonido y los mejores actores de la radio, de Radio Nacional, me sorprendieron hasta el punto de la emoción. Sin embargo, los constructores de estas cumbres fabulosas eran hombres. El esplendor de los faraones que ocupan estas tumbas ha sobrevivido a los siglos. Sus nombres han vencido al tiempo. Y es que tenéis que imaginaros ese momento ahí conmigo en esa explanada, viendo cómo se iluminaban de golpe las pirámides, ¿no? Al ritmo de estas fanfarrias y de, ya os digo, estas voces tan emblemáticas. En ese momento yo realmente me emocioné. Fue brutal ver cómo habíamos sido capaces de llevar hasta allí pues un podcast sobre las pirámides, ¿no? Ni más ni menos es lo que parecía, un podcast con las mejores voces de la radio española en mitad del desierto del Cairo, ¿no? Realmente brutal. Y bueno, pues como os decía, esto es lo que me ha inspirado el programa de hoy, Objetos de Poder. Objetos capaces de asombrarnos, de maravillarnos con su magia y también de aterrorizarnos con sus maldiciones, con sus oscuros secretos. De eso va la propuesta que te traigo hoy. Así que, pecador, pecadora, quédate pegado, muy atento, y recuerda que tienes un sitio aquí, tienes un espacio, tienes un confesionario a través de teatrorobóticodemisterio.com para confesarte. Por supuesto, queremos escuchar tus confesiones friculturales. Al final del episodio leeremos y responderemos todos los comentarios del último episodio, porque sabes aquí que tu voz es muy importante. Así que vamos a adentrarnos en esos oscuros secretos de los objetos de poder. ¿Me acompañas? Siete pecados digitales, tu magazine dominguero con confesiones friculturales. A la sagrada hora de la Santa Siesta te recomendamos de manera personal y apasionada obras literarias, pelis, series, temas musicales, videojuegos, misterios. Y además te traemos a un pecador invitado para que confiese sus tentaciones. 7 pecados digitales, una producción de Teatro Robótico de Misterio, dirigida y presentada por Iñaki Tobar. Asesinada. Tenía el pelo y los ojos de color negro. Ocurrió en la Quinta Avenida, el asesinato, en una elegante y concurrida tienda de ropa, en medio del trajín de clientes y vendedoras. Unos ataques de histeria cuando cayó al suelo, probablemente. Lo vi en la silenciosa pantalla del televisor. Esther, la
conocía, sí, Esther Belkin. Había sido alumna en mi clase. Esther era rica y guapa. Su padre presidía un imperio internacional, manualidades y camisetas de la New Age. Los Belkin tenían todo el dinero que unos seres humanos podían necesitar o ambicionar, y ahora Esther, la dulce Esther, una chica en la flor de la vida que siempre formulaba sus preguntas con timidez, estaba muerta. Creo que la vi morir en el noticiario de la televisión, en directo. Yo estaba leyendo un libro sin prestar mucha atención. Las noticias se sucedían en un silencio mezclado con estrellas de cine y guerras, e iban proyectando despacio unos potentes destellos sobre las paredes de la habitación. Imágenes silenciosas y bruscas de un televisor que nadie contemplaba. Después de ver su muerte en directo, seguí leyendo. De vez en cuando, durante los siguientes días, pensé en ella. A raíz de su muerte ocurrieron otros horrores que guardaban relación con su padre y su iglesia electrónica. Más derramamiento de sangre. Yo no conocía a su padre. Sus seguidores eran como la basura que se amontona en las esquinas de las calles. Sin embargo, recuerdo bien a Esther. Quería saberlo todo. Era una de esas chicas humildes que escuchan siempre con atención y dulce, sí, muy dulce. La recuerdo, por supuesto. No deja de ser una ironía, esa bonita y tímida joven, asesinada, y la tragedia de los delirios de grandeza de su padre. Nunca traté de comprender toda esa historia. Me olvidé de Esther. Olvidé que había sido asesinada. Me olvidé de su padre. Supongo que hasta olvidé que había estado viva. Noticias, noticias y más noticias. Había llegado el momento de abandonar las clases por un tiempo. Me recluí para escribir mi libro. Me fui a las montañas, a la nieve. Ni siquiera había ofrecido una oración en memoria de Esther Belkin, pero soy un historiador, no un hombre religioso. En las montañas lo averigüé todo. La muerte de Esther me persiguió, vívida y pletórica de significado, pero a través de las palabras de otro. Y así daba comienzo el libro que os traigo hoy, El sirviente de los huesos, Servant of the Bones, en inglés. Una novela de nuestra queridísima, amada y recientemente desaparecida Anne Rice. Fue publicada en el 96 y no recuerdo exactamente cuándo llegó a mis manos, pero vamos, en la adolescencia. Recuerdo perfectamente la portada, absolutamente gótica, ¿no? Muy del estilo de las novelas de Anne Rice, en este caso con una calavera dorada y con unas volutas alrededor, ¿no? Que la enmarcaban. Era realmente atractiva, ¿no? La portada y magnética para un adolescente, ¿no? Que buscaba siempre novelas con ese componente gótico y de terror. Y es que yo ya sabía quién era Anne Rice, obviamente me había leído sus crónicas vampíricas, a raíz también, todo se ha dicho de paso, de haber visto la peli, ¿no? De Entrevista con el vampiro. Ahí es cuando conocí que había vida más allá del Drácula de Bram Stoker y una vida vampírica muy buena. Así que sirva esta recomendación de una especie de in memoriam humilde por Anne Rice y su legado. Como os digo, el verdadero vampiro gótico que todos amamos hoy en día es que nace de las novelas de Anne Rice. No de todos esos subproductos que hemos visto luego a lo largo de la última década o 2 décadas, ¿verdad? Vampiros descafeinados, sin colmillos, sin sangre, que caminan durante el día. No. La mitología que mola es la mitología vampírica gótica, que Anne Rice lo que hizo fue ni más ni menos que pillar lo que había ya instaurado, digamos, en nuestra psique Bram Stoker y lo llevó pues a nuevas cotas, ¿verdad? Por cierto, muy curioso que Anne Rice toda su vida adulta la pasó como una partidaria del ateísmo declarada y sin embargo en el 98 acabó convirtiéndose al cristianismo. Qué raro, ¿no?
quizá esta vida espiritual de sus propias novelas le acabó pasando factura a la mismísima autora. Desde luego un dato curioso que yo no conocía y ahora ahondando un poco de su biografía me lo he encontrado y quería compartirlo con vosotros. Pero bueno, ¿de qué va El sirviente de los huesos? Pues la historia comienza en la antigua Babilonia, en la cual hay un joven llamado Azriel que tiene el poder de ver a los espíritus y que se pasa los días trabajando en el templo de Marduk. Y de hecho es amigo íntimo de un dios, del dios Marduk, a quien solo él puede ver y oír. Y por una serie de intrigas de palacio que no os voy a desvelar, pues acaba siendo asesinado y convertido en este sirviente de los huesos que da título a la novela. Y es una especie de genio capaz de hacer tanto el bien como el mal, según le ordene el amo que lo haya despertado, ya que aparece solamente cuando a el que posee sus huesos dorados lo reclama. Ya convertido en este sirviente de huesos, pues sirve a diversos magos a través del tiempo, aprende a usar sus poderes y realiza los deseos de estos amos, hasta que se enoja con uno de ellos porque era muy malvado, muy malo, y decide que nadie era digno de él. Así que, igual que un día empezó a servir, luego empieza a matar a todo aquel que lo convoca. Y luego de repente, sin saber muy bien por qué, porque la novela juega todo el rato a que ni el mismo Azriel es consciente de su propia naturaleza, acaba despertándose en el siglo XX y es llamado por esta protagonista, Esther, esta chica que es asesinada en esos primeros párrafos que os he leído, ¿no? Azriel presencia de alguna manera su asesinato, no sabe por qué, imaginaos, ¿no? Te quedas de repente durmiendo, pues cual Lestat, es que ya os digo que se nota, bebe mucho esta novela de Entrevista con el vampiro, entre otras cosas en que un ser sobrenatural que lleva mucho tiempo dormido, de repente amanece en nuestro tiempo, pero en este caso amanece viendo cómo asesinan a Esther y no lo sabe bien por qué, pero siente una necesidad irrefrenable de tomar venganza por ella. Y bueno, esta novela está aquí abriendo este especial de objetos de poder precisamente por esos huesos dorados que representan esa lámpara mágica, ¿no? En vez de una lámpara mágica para convocar a un genio, son unos huesos dorados que además han sido obtenidos de la manera más horrible que os podáis imaginar. Porque el tormento de Azriel es una de esas cosas que al principio de la novela a mí me enganchó, ¿no? Y me hizo empatizar un mogollón con el personaje. Tú al principio estás conociendo un joven, ¿no? Ahí en la primeriza Babilonia, con su vida normal, es verdad, espiritual, porque ya os digo que hablaba con espíritus y con dioses. Pero bueno, de repente cuando deciden matarlo, no es que no lo matan de manera normal, lo encierran en una especie de sarcófago y le vierten dentro oro derretido, ¿no? Como la Khaleesi en Juego de Tronos, aquella escena, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando le echa el oro a su hermano por la cabeza? Pues algo así, ¿no? Pero el cuerpo entero acaba siendo fundido, su propio cuerpo con ese oro, y por lo tanto el oro transfunde su carne, su piel, y se acaba pegando a sus huesos y formando parte de él para siempre en una suerte, como os decía, de lámpara mágica horrible, a la cual cuando un mago o alguien con la fórmula adecuada la convoca, Azriel está obligado a aparecerse y a cumplir sus deseos. Y eso en la novela seremos testigos de que es capaz de cumplir deseos asombrosos, pero también de cumplir pesadillas y de aterrorizar a sus enemigos, ¿no? Y de cabrearse con esos amos cuando ya no le gustan, ya no cree en el ser humano y lo único que quiere es vengarse de nosotros. Esa cruzada que emprende Azriel para vengar a Esther no está sola, es que está acompañada de un bien superior que al principio ni él mismo conoce, y es que literalmente la trama va a estar atada a salvar al mundo del apocalipsis. Sí, y ya sabéis lo que me gusta a mí, el apocalipsis. Es verdad que esta novela es estilo Rice puro, es decir, denso, cargado de detalles, de descripciones. Especialmente interesantes esas partes históricas sobre la antigua Babilonia, sobre los primeros judíos. Se nota esa fascinación de la autora, ¿no? Por la cultura de la época, por su arquitectura, sus costumbres, sus miedos culturales, algo que aprovecha muy a favor de la novela. En fin, una joyita absolutamente disfrutable hoy en día.
y que sigue siendo válida en su crítica social que la tiene, ¿no? Con todo el tema de las sectas y la manera de viralizarse, de comunicar, de propagarse, ¿no? Como si fuese un virus que carcome la sociedad, en este caso a través de la televisión. En fin, sin desvelaros ni haceros más spoilers, si os gusta Anne Rice, pues esta novela, que sepáis que va más allá del mundo vampírico. Es verdad que se inspira, digamos, en el estilo de Entrevista con el vampiro, porque aquí también un ser sobrenatural, como os decía, va a contar sus memorias a través, en este caso, en vez de un periodista, a través de un escriba, de ese historiador, ¿no? Que narraba esas primeras líneas que os contaba al principio de esta recomendación. Así que dadle una oportunidad si no conocéis al sirviente de los huesos, pero ojo con pedirle deseos, no sea que os salga el tiro por la culata. Continuamos, pecadores. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Admirad la espada del poder, Excalibur, forjada cuando el mundo era joven y pájaros y bestias y flores eran como el hombre, y se tenía la muerte por un sueño. Y esta es Excalibur, espada de reyes en el correr del tiempo. Aquel que arranque la espada de la piedra se proclamará rey. Por Excalibur, te lo juro. El futuro se ha sembrado en el presente. Se ha cumplido. El dragón, una bestia con tal poder que si lo vieras entero, bastaría su mirada furiosa para convertirte en cenizas. Merlin, siempre apareces cuando no eres requerido y te ocultas cuando te llamo. Recorriendo mi camino desde el albor de los tiempos, las más de las veces doy, en cambio otras quito. Decisión mía es lo que doy y cuándo. ¡Nadie blandirá! ¡Excalibur! ¡Salvo yo! Venga, que levante la mano quien se le hayan puesto los pelos de punta ya, solo escuchando estas breves escenas del peliculón que os traigo en este especial de objetos de poder. Claro que sí, Excalibur. Una película británico-estadounidense de 1981 que, como sabéis, cuenta la leyenda del rey Arturo, pero en este caso basándose en los textos en la obra de Sir Thomas Malory, que se llamaba La muerte de Arturo. La peli está dirigida por John Boorman y protagonizada por Nigel Terry, Helen Mirren, aquí espectacularmente sexy, Nicole Williamson, Nicholas Clay, pero ojo, en esta peli hace su debut Liam Neeson y Gabriel Byrne, ojo, y aparece también el mismísimo Patrick Stewart, sí, como nuestro queridísimo Capitán Picard viviendo una de sus aventuras históricas en la holocubierta del Enterprise, ¿no? Muy chocante ver aquí a Patrick Stewart, la verdad, de caballero. Bueno, ¿y quién es este John Boorman, este director tan especial, nacido en Surrey, en Inglaterra, en el 33? Pues es un cineasta británico que se estableció en Irlanda y es muy conocido por películas como Point Black, La Selva Esmeralda, Deliverance, esta mismísima Excalibur y su conocidísima El General. Es muy curioso que Sir John Boorman, sí es caballero, nadie mejor para dirigir una peli de caballeros, ¿verdad? Él en realidad estaba queriendo dirigir una película basada en el universo del Señor de los Anillos y lo estaba preparando todo en producción a ese nivel. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos lo problemático que es adquirir los derechos de los herederos de Tolkien y, bueno, como no pudo hacerlo y ya tenía parte, digamos, avanzada de la producción, de armaduras, de escenarios seleccionados, pues se decidió hacer esta película en su lugar. Ojo, no lo he dicho, pero John Boorman también dirigió El Exorcista 2, El Hereje, uno de esos grandes truños históricos, pero no por la labor de dirección, que es buena, sino por el propio guión, ¿no? Bueno, digamos que John Boorman aquí la dirigió, además lo confesó directamente para poder financiar la producción de Excalibur. Yo vi esta peli
cuando no tenía la edad recomendada para verla, eso seguro, porque me impresionó muchísimo y en mi mente ahora mismo vienen recuerdos de brillantes armaduras, de sangrientas batallas, ¿no? Recuerdo la sangre brotando de esas juntas entre placa y placa de las armaduras. Recuerdo magos, brujas, gore, leyendas y en el centro, Excalibur, claro, el emblema por excelencia del poder del hombre sobre el hombre, ¿no? Una espada, qué mejor objeto de poder y encima mágico. ¡Buah! Y además lo aderezamos todo con esta maravillosa partitura de la banda sonora que estáis escuchando a cargo de uno de mis compositores fetiche y estrellas, Trevor Jones. Ojo, el compositor de las bandas sonoras de Cristal Oscuro, Laberinto, El Último Mohicano, En el Nombre del Padre, Dark City, Aracnofobia, El Corazón del Ángel. Vamos, un fliperío. Pero si hay un tema musical que define esta peli, es este. Gloriosa O Fortuna de Carmina Burana de Carl Orff, maravillosamente adaptada por Trevor Jones para la ocasión. En varias escenas de la peli vamos a ver a los caballeros marchando o batallando, ¿no? Al ritmo de estas maravillosas notas musicales. Buah, no se me ocurre mejor acompañamiento que ese rechinar de espadas y armaduras y trote de caballos al ritmo de este espectacular coro. Y por supuesto, como podéis imaginar, esto es el primer combo del programa de hoy, claro que sí, el combo de peli más tema musical recomendado. Carmina Burana, O Fortuna, os lo dejo en la playlist de Spotify si es que acaso no lo tenéis localizado y os dejo que lo disfrutéis un poquito antes de continuar dándoos mis impresiones sobre la peli. Inténtalo de nuevo, Arturo. ¡Espera! Yo huyes lo haré. ¡Aparta! Deja que lo intente el muchacho. ¡Deja al muchacho! ¡El muchacho! ¡Deja al muchacho! Adelante, Arturo. No temas nada. Soy vuestro hijo antes que rey. Si es que soy rey. Eres rey. Sobre todo eres rey. Porque ni tú eres mi hijo, ni yo soy tu padre. Menudo peliculón, en serio, menudo peliculón. Está apoyado, como os decía, en la adaptación que hizo un tal Rospo Pallenberg
de la muerte de Arturo, ¿no? Esa obra escrita por Thomas Malory en 1485, nada más y nada menos. Esta adaptación, digamos que despoja la obra de Malory de todos los detalles que no tenían mucho significado, ¿no? A nivel, sobre todo, religioso. Intenta concentrarse sobre todo en lo que es la leyenda artúrica en sí, como un mito, ¿no? Que refleja ese ciclo vital de nacimiento, de vida, declive y muerte. Por tanto, todos esos elementos cristianos que estaban presentes en la obra original son omitidos en la peli, de cabo a rabo. El resultado es que la peli pues se centra en esa mitología y en ese simbolismo alrededor de la leyenda artúrica, y Arturo el rey es presentado como un rey herido, cuyo reino se convierte en un páramo, ¿no? Un páramo en declive, pudriéndose, y del que será rescatado gracias al Grial. Pero ojo, no el Grial del Santo Grial cristiano, sino más bien está basado en la mitología celta del caldero mágico, ¿no? Como un objeto de poder que trae, digamos, recuperación y resurrección de alguna manera, ¿no? Burman justificó esta simbología utilizada aduciendo que la peli no está basada en verdad histórica, sino en verdad mítica. Y eso se nota, es que hay un misticismo brutal que impregna toda la peli, ¿no? Todo el rato parece que es algo súper importante y lo que estábamos viendo en pantalla. Así que toda la trama, todo el argumento, digamos, está intencionalmente separado del contexto histórico, digamos, ¿no? Así que no, aunque lo quieras, no podemos fijar históricamente en qué periodo, en qué época está transcurriendo o desarrollándose todo lo que estamos viendo. La sinopsis, para aquel que no la sepa, o que no tenga ni idea de qué va esto, pues bueno, tras una larga y cruenta guerra, Uther Pendragón le ruega al mago Merlín que le ayude a seducir a la esposa de su nuevo aliado, el duque de Cornwall. Merlín accede, pero a condición de que el fruto de esa unión le sea entregado. Esa misma noche es concebido Arturo, y 18 años después, los nobles de un reino cuyo trono está vacante intentan apoderarse de Excalibur, la espada mágica que está incrustada en una piedra desde la muerte de este rey Uther. Y como ya habéis escuchado en la escena anterior, pues será Arturo, un vástago adoptado, ¿no?, por uno de los caballeros de ese reino sin rey, será el que acabe sacándola y por lo tanto descubriendo su verdadero pasado, ¿no?, que es hijo de este rey Uther, que utilizó los poderes del mago Merlín para suplantar nada más y nada menos, que es trambótico, suplantar a su enemigo en el lecho de la amada de su enemigo y dando lugar sin querer a esta leyenda. ¿Cuál es el secreto del cáliz? ¿A quién sirve? A vos. ¿Quién soy yo? Mi señor y rey. Sois Arturo. ¿Habéis hallado el secreto que he perdido? Sí. Vos y vuestra tierra sois uno. La peli es indudablemente de espada y brujería, sí, pero también tiene mucha testosterona, mucha épica, horror y desde luego, como podéis adivinar por estas escenas que os voy poniendo, LSD a rebosar, ¿verdad? Porque esto es una ida de olla brutal del director, pero que mola muchísimo. Hay momentazos épicos, ¿no? Como ese clavar la espada del rey Uther, ¿no?, en el pasado y dejarla allí durante tantos años, y luego ese sacar la espada, ¿no?, por parte de Arturo, que incluso la llega a sacar y le da vergüenza y la vuelve a meter. La peli tiene algunos momentos cómicos que de repente te chocan mucho, ¿no?, en algo que tiene todo el rato con mucha carga mística, ¿no?, como os decía, y de repente, pues el mismísimo mago Merlín protagoniza algunos momentos que tienen vis cómica y que, bueno, creo que le sientan bien a la peli, dan un toque. Pero bueno, hay otro momento chulísimo, ¿no?, cuando arman caballero al rey Arturo en medio del lodo y de la batalla. El momentazo de la Dama del Lago, sin duda, una de esas grandes leyendas, ¿no?, la Dama del Lago como protectora, que en un momento dado presta su espada, ¿no?, presta esa Excalibur, nace de la mano de la Dama del Lago.
Y igualmente la película cierra con una escena apabullantemente preciosista y cargada de dramatismo, ¿no? Que es esa muerte al final del rey Arturo en singular batalla, pero pidiéndole a uno de sus caballeros que devuelva la espada al lago, ¿no? La espada que ha protagonizado todos los actos y que ha sido el hilo conductor, ese objeto de poder, ¿no? Como decíamos, lo acaban devolviendo al lago, y el caballero, cuando la lanza, emerge esa mano, ese brazo a través de la dama del lago, en un plano precioso de esa mano solitaria en medio de un lago en calma, con una puesta del sol detrás, ¿no? Agarrando la espada en el aire y sumergiéndose de nuevo, ¿no? Hasta que llegue el momento de que un nuevo rey sea digno de llevarla. Brutal, en serio. Hay una plasticidad fotográfica que es hipnótica, es preciosista, pero también oscura, desde luego. Toda la peli está cargada de esa oscuridad dramática que os decía. Por ejemplo, la escena inicial, ¿vale? Que hay una lucha muy guapa, vamos, no es El Señor de los Anillos, está claro que aquí no había efectos digitales, todo se hacía con espejos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, se reflejaban maquetas en espejos, y si había que hacer humo se hacía quemando un montón de neumáticos. De hecho, generó tanto humo para la escena que al final acabó lloviendo ceniza de neumáticos sobre el pueblo de al lado. Bueno, pues en esa primera escena se tuvo que rodar 3 veces, ¿vale? Rodar una escena de noche 3 veces de batalla es una movida, ¿vale? A nivel de fotografía. Y resulta que el cámara que estaba rodándola, pues se hizo un poco un lío con el tema de la exposición de la fotografía, y en las primeras 2 veces, y bueno, le dio un ataque de estrés tan fuerte al pobre, ¿no? De ver que todo se tenía que volver a rodar por su culpa, que acabó renunciando, ¿no? Y dejando el puesto de cámara, para que os hagáis una idea. La película es una peli familiar, pero no por lo que os podéis imaginar, ¿no? No precisamente por ser una peli para que veáis con los niños, con un bote de palomitas. No creo que esté recomendada para ellos. Pero es una peli familiar en el sentido de que, por ejemplo, Igraine, la dama del lago, y la joven Mordred estaban interpretadas por la familia, por los hijos de Sir John Boorman, ¿no? Por Catherine Boorman y Telch Boorman, y además también salía su hijo Charlie Boorman, o sea, toda la familia aquí, todo quedaba en casa. De hecho, la peli estaba rodada en escenarios absolutamente cercanos y conocidos a la casa de Sir John Boorman. De hecho, él muchísimas veces pues acababa el rodaje y se iba a dormir a su casa andando. O sea, en ese nivel, ¿no? Imaginaos rodar una peli de este calado y tienes tu casa al lado. Te vas a dormir cada noche después de rodar. Flipante, ¿no? Y una curiosidad. Uno de los emblemas de esta peli, como os decía, es sin duda esas armaduras espectaculares, en serio, espectaculares. Si pensáis que están chulas las armaduras del Señor de los Anillos, de verdad tenéis que ver Excalibur. Están hechas a mano, en aluminio, ¿no? Por un maestro armero británico muy famoso llamado Terry Inglis. De hecho, él mismo hace un cameo, ¿no? En la peli, precisamente apareciendo como armero en una de las justas que aparece. Un detalle muy curioso que seguro que a Joseba Bajo le gusta saber, conocer, es que John Boorman no estaba nada contento con la mezcla de sonido Dolby que se hizo para la película, y después de varias pruebas, de varios test screenings, ¿no? Que se llaman, de verlo en una sala tal, ¿no? Y revisarlo todo, decidió cambiarlo todo, toda la mezcla de sonido a mono. Lo digo por Joseba porque Joseba siempre nos pide que le mandemos los audios en mono, porque es muchísimo más fácil trabajar con ellos. Bueno, y no es que sea más fácil, es que digamos que tienen más pureza y son más versátiles a la hora de trabajar con ellos. Hay detalles, ¿no? Que aportan esa magia a toda la película, como cada vez que se desenvainan la espada, se ve un reflejo verde, ¿no? Verde indicando magia, poder, que estaba hecho pues, directamente ahí con luces verdes, ¿no? Que proyectaban sobre las armaduras y sobre la espada, y en vez de efectos especiales digitales, pues eran eso, simplemente reflejos, ¿no? Fuera de plano que se proyectaban. Ojo, otro detalle muy curioso. El maravilloso director Neil Jordan, que ya sabéis que es el director de, entre otras, Entrevista con el vampiro, un crack, fue el que estuvo grabando el making of, el típico documental de making of de pelis, pues lo rodó Neil Jordan. Desde luego una joyita que merece la pena ver. En fin, hay tantas razones y curiosidades sobre esta obra maestra que de verdad es pecado mortal no haberla visto.
lo que yo daría por ver el montaje original de 3 horas que salió de la mano de este Sir John Boorman. Así que adelante, caballeros, atreveos a sacar la espada de la roca y daos el gusto y el placer de disfrutar de esta Excalibur, que de verdad que creo que me lo vais a agradecer. Dejad por favor vuestros comentarios aquí, a ver si la habéis visto, qué os pareció a vosotros, o revisitarla y aprovechar que la hemos recordado juntos ahora. Siete pecados digitales, con Iñaki Tobar. Pensad ahora en el objeto de poder más antiguo que existe, el más codiciado por el hombre. Las riquezas, la codicia por la riqueza no materializada, en este caso en oro y piedras preciosas. Ahora pensad en ese tesoro, en ese objeto de poder, encarnado a su vez por una sirena bruja que atrae a los hombres hacia donde está ese pozo con su tesoro, pero para llevarlos a su perdición, a la más cruel, a la más atroz de las muertes. Imaginad que esta sirena utiliza la danza y un canto espectral, un sonido que pone los pelos de punta para atraer a los hombres y atarlos en la locura, ¿no? Y en la oscuridad. Y ahora por último imaginad a un jíbaro, a un soldado que vaga por en medio de la selva junto a una compañía de caballeros españoles en busca seguramente de El Dorado. Pero este jíbaro es sordo y por lo tanto inmune a los cantos y a la atracción de esa sirena, y eso le va a permitir acercarse hasta ella, y a ella le va a permitir conocer a alguien distinto, alguien que no sucumbe a sus encantos, alguien que no muere irremediablemente cuando escucha su voz. Y de esta atracción mortal y sexual, de esta danza exquisita, surge una historia desgarradora llamada Jíbaro. Jíbaro es el 9º episodio de la 3ª temporada de Love más Death más Robots, esa pedazo de propuesta que se marcó el amigo David Fincher, que a mí me flipa, que ya os he traído algún episodio en el pasado y seguramente os siga trayendo los más destacables. En este caso está dirigido por el español Alberto Mielgo y es una verdadera maravilla, de verdad. Alberto Mielgo, este creador madrileño nacido en Torredondones, que se formó como ilustrador y como animador en la Escuela de Dibujo Profesional, y bueno, que ha tenido muchos trabajos destacables, ¿no? Como La Colina del Dragón, Dragon Hill, El Cid, la leyenda, y bueno, por supuesto ha pasado una época en Estados Unidos, pues colaborando allí también en producciones como Sinbad, La leyenda de los 7 mares, y bueno, ha formado parte del equipo de arte conceptual de La novia cadáver, por ejemplo, y también de Harry Potter y las reliquias de la muerte, la de 2010, ¿no? Ha sido director artístico de varias actuaciones de la banda virtual Gorillaz, que seguro que recordáis, y del videojuego The Beatles en el Rock Band 1. O sea, vamos, que Alberto Mielgo sabe bastante de animación y de la puesta en escena espectacular. Estuvo también metido en la dirección artística de Tron Uprising y bueno, ha ganado premios Emmy, premios Annie, y cuando veáis este corto, que por favor si no lo habéis visto, Jíbaro, si no vais a ver la serie entera de Love más Death más Robots, porque no tenéis tiempo, lo entiendo, pero por favor, buscad este episodio de Jíbaro y vedlo, y luego me contáis qué os ha parecido en los comentarios, porque mirad, pegadores, pegadoras, yo me precio, como sabéis, de distinguir muy bien lo que son los efectos especiales digitales en las películas, de saber diferenciar lo que es la parte real, ¿no?, de la parte digital. Y este corto ha roto esa barrera, el Uncanny Valley que sabéis que se llama a cuando la realidad es
casi real, pero tiene un punto que todavía te sigue activando, ¿no? Como un gen dentro de ti que te dice, parece real pero no lo es. Esa sensación de Uncanny Valley está muy marcada en este corto, porque es tan espectacular la animación, de verdad, es tan realista que cuesta creer para un ojo poco entrenado que no sea imagen real lo que estamos viendo. O sea, solo en los primeros planos de esa compañía de soldados, de mercenarios españoles cargados con sus armaduras, cabalgando a través de la selva, ¿no? Con una iluminación en las armaduras espectacular, con unos rostros en los cuales vemos los poros y la suciedad dentro de los poros, ¿no? Con una tasa de fotogramas brutal que realmente se te mete dentro. No sé qué tasa de fotogramas tiene, pero causa como un efecto, de verdad, estroboscópico en los ojos al verlo. Es un espectáculo, es una maravilla de planificación. Obviamente está basado en mucho motion capture, desde luego, pero no es solo motion capture y luego ponerle unos modelos encima. No, esto es animación tradicional por ordenador, de fotograma a fotograma, ¿vale? Pero con un gusto brutal. Si a eso le sumáis el dramatismo de la historia, el horror de la historia, el gore descarnado que tiene esta historia, porque la manera de esta sirena que os decía, de la manera que tiene de atraer a los soldados con su grito, de volverlos absolutamente locos y atraerlos en una danza mortal hacia su lago, para que allí se destrocen entre ellos con sus espadas y acaben ahogados y descuartizados a sus pies, con sus restos hundiéndose lentamente en la oscuridad de ese lago, cayendo lentamente sobre ese lecho del tesoro, sobre ese objeto de poder ensangrentado y húmedo, ¿no? Que es este tesoro del lago de la sirena en medio de la selva. Ese El Dorado siniestro. Buah, no tengo palabras. Esa primera escena te deja loco. Pero luego esta historia, esta suerte de historia de amor rocambolesca, dramática, aderezada por esta pieza musical que estáis escuchando tan maravillosa, también te deja loco. Es una historia de la pura crueldad y de la codicia superando y avasallando el puro amor, ¿no? Es una historia descarnada de abandono, de traición sentimental, que obviamente acabará también de la manera más trágica. Y ya no hago más spoilers. Tenéis que ver el corto de Jíbaro, por favor, y transmitidme vuestras sensaciones en la cajita de comentarios para que lo comentemos de viva voz en el siguiente programa. Así que creo que ya he sido muy vehemente, ¿no? Con mi recomendación, Jíbaro, de Death más Love más Robots. Lo tenéis en Netflix, echadle un visionado y lo comentamos en el siguiente programa. Seguimos, pecadores. Siete pecados digitales, con Iñaki Tobar. Y de las profundidades, de las mazmorras del teatro robótico de misterio, emerge ahora el gran Joseba Bajo, que nos viene a traer el misterio recomendado de hoy. Joseba, que ya sabéis que se documenta excepcionalmente siempre y nos brinda unas historias normalmente espeluznantes en esa narración que tiene él tan especial y muy interesantes. Hoy nos trae La Piedra Negra de la Kaaba. Sin duda muy a tono para el programa de hoy de Objetos de Poder y sin duda algo que muchos de vosotros desconocéis. Y es que ya sabéis que la intención del programa también es descubriros siempre algo nuevo. Así que damos la bienvenida a este pecador invitado de hoy tan especial. Joseba Bajo, muchas gracias por tu aportación y dentro ya micro para ti. Cada año más de 13 millones de musulmanes peregrinan hasta la ciudad de la Meca, en Arabia Saudí, para cumplir con uno de los 5 pilares del Islam, uno de los 5 preceptos que todo buen musulmán ha de cumplir, es decir, la profesión de fe, la oración 5 veces al día, la limosna, el ayuno durante el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca. Como parte de esta peregrinación, los fieles realizan el ritual del tawaf.
en el que han de circunvalar 7 veces y en sentido antihorario una estructura cúbica conocida como la Kaaba, o cubo en su traducción literal, el lugar más sagrado del Islam. La Kaaba es una construcción de granito sin ventanas y con una única puerta de acceso de aproximadamente 11 metros de lado y 15 de alto, y que se encuentra cubierta con un manto bordado en oro conocido como kiswa. Como parte del ritual, los fieles deben intentar acercarse hasta la esquina sureste para tocar o besar la llamada Piedra Negra, una de las reliquias más famosas y veneradas del mundo. Según la tradición musulmana, la Piedra Negra tendría su origen en el paraíso y habría sido entregada a Adán por el ángel Gabriel para señalizar el lugar donde habría de construirse un altar, el primer templo dedicado a Dios. Con posterioridad, el patriarca Abraham habría ordenado a su hijo Ismael, de quien supuestamente descienden las tribus árabes, a construir la Kaaba para dar cobijo a esta Piedra Negra. Con el paso de los siglos, aquella primera Kaaba habría sido profanada mediante la inclusión de ídolos dedicados a deidades paganas, situación que se prolongó hasta que el profeta Mahoma la revirtió, devolviendo el templo a la adoración al Dios único Alá. La Piedra Negra, que en origen habría sido blanca y que habría sido ennegrecida por los pecados de los descendientes de Adán, marca la unión entre el cielo y la tierra, una conexión a modo de cordón umbilical con el reino de los cielos, un pedazo de paraíso en la tierra. La veneración por la Piedra Negra, a pesar de ser un pilar fundamental de la fe musulmana, es un hecho inusual y que no tiene un fácil encaje dentro del estricto monoteísmo islámico. Un problema de carácter teológico al que los estudiosos de esta religión tuvieron que buscarle un razonamiento que la justificase. Y es que los orígenes de la Piedra Negra y su propia naturaleza siguen siendo un misterio nebuloso de difícil resolución. En primer lugar, por la falta de datos históricos sobre su procedencia y, en segundo lugar, su carácter sagrado hace imposible su estudio, y los pocos datos que se disponen de ella vienen de las descripciones de los testigos que la habían observado, o así era hasta que recientemente los saudíes permitieron la publicación de una serie de fotografías tomadas en alta resolución. A pesar de esto, poco más sabemos sobre su origen o composición. Su tamaño a día de hoy se estima que es de 30 por 40 centímetros y que se trata de un conjunto de 7 u 8 pedazos, algunos de ellos compuestos de pequeños fragmentos cementados entre sí, unidos por un anillo de plata que los mantiene cohesionados. Sin embargo, su tamaño ha crecido o menguado según la época y el cronista, desde los 46 centímetros del siglo X hasta los 140 centímetros en el siglo XVII o los 76 centímetros en el XVIII. Según la tradición, el profeta Mahoma lo habría colocado en su posición actual en la Kaaba en el año 605, 5 años antes de su revelación. En aquel entonces la Piedra Negra aún se conservaba intacta, pero a lo largo de los siglos ha sufrido numerosos daños y profanaciones. Durante aquel siglo VII la reliquia sería golpeada por una piedra arrojada por una catapulta y expuesta a un fuego que la fragmentó, y fue entonces cuando los pedazos se unieron mediante el anillo de plata. En el 930 fue robada por los cuarmatianos, una corriente disidente chiita que la devolvió 23 años después y tan solo tras el pago de un sustancioso rescate. Durante el periplo, la piedra volvió a fragmentarse en aún más pedazos. En el siglo XI, un califa fatimí envió a un hombre armado con un martillo a destruir la reliquia, y parece ser que consiguió alcanzar su objetivo y propinarle varios golpes antes de ser detenido. En 1674 fue untada con excrementos por un desconocido, y en 1800 los wahabíes la pisotearon durante el saqueo de la Kaaba, después de conquistarle la ciudad de la Meca al Imperio Otomano. La composición de la Piedra Negra es un misterio y seguirá siéndolo por mucho tiempo, ya que su estudio es imposible.
Así que tan solo disponemos de unas pocas teorías formuladas en base a los testimonios de los observadores y unas pocas fotografías. La primera revelación sería que la piedra negra al parecer tan solo es negra y pulida en su parte visible, ya que el resto es de color blanquecino y de tacto rugoso. Tradicionalmente se le ha otorgado un origen meteorítico, algo que casaba con la tradición de que la piedra había descendido de los cielos. Esta teoría de que la piedra era en realidad un meteorito apareció a mediados del siglo XIX y se vio reforzada en 1980 por un estudio de la Universidad de Copenhague que sugería que la reliquia podía ser un fragmento de vidrio formado por el impacto de un meteorito 6.000 años atrás. El cráter se sitúa en Guabar, en el desierto, a 1.100 kilómetros al este de la Meca. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que el cráter no supera los 300 años de antigüedad. En la actualidad se le otorga un origen terrestre y se especula con que pudiera ser basalto, ágata, vidrio natural o incluso piedra pómez. La piedra negra es un betilo, una piedra sagrada de forma simple y sin labrar. Un objeto de veneración que no representa de manera formal a una determinada deidad. Las antiguas culturas semitas de Oriente Medio se servían de estos betilos, estas piedras de forma inusual, para marcar los lugares de culto. A día de hoy la Meca es una ciudad prohibida a todo aquel que no profese la fe islámica. Pero en tiempos antiguos se nos dibuja como un lugar diferente y plural, donde convergían multitud de creencias diferentes. La Meca ya fue mencionada por Ptolomeo en el siglo II bajo el nombre de Macoraba, una ciudad donde se encontraban las caravanas de mercaderes que llegaban de lugares tan remotos como la India o China. Su importancia fue creciendo hasta que en el siglo VI logró convertirse en un enclave de importancia gracias al comercio de especias. Las duras condiciones de vida del desierto y las rencillas mantenían en guerra constante a las tribus árabes de aquella época preislámica. Pero, una vez cada año lunar, olvidaban sus diferencias y peregrinaban hasta la Meca para reunirse, parlamentar y comerciar de manera pacífica. Los perfiles de aquellas gentes que habitaban la península arábiga no podían ser más diversos. Allí se reunían el judaísmo, el cristianismo y un politeísmo de tipo naturalista, cuyos fieles adoraban piedras, dioses de signo astral. Los árabes creían en una amplia gama de divinidades, dioses astrales, diosas de la fertilidad, demonios, los espíritus llamados jinns, y también tenían arroyos, pozos y piedras sagradas. De hecho, si en la Meca encontramos la piedra negra, sabemos de la existencia de otras, como la piedra roja dedicada a la deidad de la ciudad de Gaimán, o la piedra blanca de la Kaaba de Al-Abalat. Parece ser que la Kaaba de la Meca ya era un lugar sagrado mucho antes de la revelación a Mahoma. Según Karen Armstrong, escritora británica especializada en religión comparada y premio Princesa de Asturias en 2017, la Kaaba estaba oficialmente dedicada a Jubal, una deidad nabatea, y contenía 360 ídolos. Estos ídolos habrían estado dispuestos alrededor de la piedra negra. Las paredes de la construcción habrían estado decoradas con pinturas figurativas de carácter religioso, entre las que se podían encontrar imágenes de Jesús de Nazaret sentado en el regazo de la Virgen María. La Kaaba de la Meca probablemente comenzó siendo un cercado de piedra carente de techumbre, construido cerca de alguna fuente vital de agua, erigido para dar cobijo a la ancestral piedra negra. Ya en el siglo II, Máximo de Tiro narró cómo las tribus árabes se reunían allí para realizar ritos de adoración a un betilo, una piedra que describió como cuadrangular. El ayuno, la limosna o la circuncisión eran tradiciones previas al Islam, exactamente igual que el uso del kiswa, el manto que cubre la Kaaba. Según la tradición, cada año se celebraba un concurso de poesía y el verso ganador era bordado en oro sobre el manto.
día de hoy se sigue conservando esta renovación anual, pero en lugar de poesía está bordado con versos del Corán. Desde la época de los abásidas se confecciona con 620 kilos de seda negra, 120 kilos de oro y 50 de plata. Al final del ciclo anual se corta en pedazos y se vende a los peregrinos por un valor que a fecha del 2021 se estimaba en 4,5 millones de euros. Sea como fuere, esta reliquia, esta piedra negra, parece haber sido considerada como algo sagrado desde tiempos ancestrales. Su capacidad para unir el mundo humano y el divino se pierde en el tiempo. Su influjo ha sido lo suficientemente poderoso como para quedar asimilada en la fe islámica, de la misma manera que infinidad de tradiciones paganas han llegado hasta nuestros días integradas en el cristianismo. Lo único certero es que la verdadera naturaleza de la piedra negra parece que seguirá siendo un misterio por mucho tiempo. Sean felices y gracias por escucharme. Siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Por supuesto, no podíamos acabar un programa sobre objetos de poder sin mencionar al queridísimo Indiana Jones. Pero ya sabéis, no puede ser de una manera normal. Las pelis de Indiana Jones todavía no han pasado por los 7 pecados digitales y cuando vengan lo harán de una manera especial. Así que hoy conformémonos con este adelanto en forma de uno de esos grandes videojuegos que viene de esta franquicia. El inolvidable, el maravilloso Indiana Jones and the Fate of Atlantis, el destino de la Atlántida. Una aventura gráfica de estas de point and click, de las de toda la vida, publicada por la emblemática LucasArts, con ese logotipo que solo en esos primeros compases ya nos llenaba el corazón de magia y de ilusión, ¿no? A los que nos poníamos delante de una pantalla, de un monitor CTR de la época. A esta aventura, por cierto, yo empecé a jugar en casa de un amigo, José Luis Martínez, que tenía un PC, digamos, potente y un monitor, eso sí, CGA, es decir, en 4 colores o algo así. O sea, era muy rudimentario, pero era flipante, ¿no? Jugar a esto. Estamos hablando de un videojuego que fue publicado en 1992 en las plataformas de la época, ¿no? En el Amiga, en PC, ¿no? En Sistema 2, Macintosh, y luego ya pues un año más tarde incluso sacaron una versión en CD-ROM que tenía incluso voces, o sea, le metieron no sé cuántas líneas de voces con el actor americano Doug Jones, que no era la voz de Harrison Ford, pero bueno, a los que estuviesen en América y les gustase, pues lo disfrutarían así. Aquí personalmente en España lo disfrutábamos con los subtítulos, ¿verdad? Y no había ningunas voces, solo esta maravillosa banda sonora de 16 bits, ¿no? Tipo MIDI, sonido MIDI de la época, pues muy del estilo de Monkey Island, ¿no? De hecho, esta aventura gráfica, igual que todas las mejores aventuras gráficas de la historia, estaba creada con el motor Scum. Por lo tanto, pues era lo típico de explorar con el puntero del ratón diferentes escenas por toda la pantalla. De hecho, esto que estáis escuchando es la introducción, que ya era maravillosa, con Indy diciendo que tiene que encontrar un ídolo. Está buscando un ídolo supuestamente por casa. Y va pasando por diferentes estancias, activando palancas que abren puertas secretas, mirando estatuas que parecen de gatos y luego es un gato de verdad, en el típico guiño al suspense de toda la vida. O sea, ya solo los primeros 5 minutos de esta aventura gráfica ya te dejan claro que es como ver una peli de Indiana Jones, de verdad, pero disfrutándola tú con el puntero y bueno, tomando parte en gran medida de las decisiones, ¿no? Que pasan durante la aventura.
el argumento es que no puede estar mejor hilado con las aventuras de Indy, ¿no? Estaría ubicado pues más o menos antes a lo mejor de la última cruzada, y está Indy en su casa con Marcus, con su amigo Marcus, y con la visita de un extraño doctor alemán que les ha pedido ver una estatua, ¿no? Y en un momento dado pues se revela que este doctor no deja de ser un nazi, claro que sí, como mola en cada historia de Indy que los malos sean los nazis. Y bueno, pues empieza una aventura para perseguir y averiguar por qué este nazi ha venido a casa de Indiana Jones a llevarse esa joyita, ese objeto de poder en concreto, ¿verdad? De hecho, la historia es tan buena, porque al final nos lleva por todo el mundo, ¿no? Hasta, por supuesto, visitar esa ciudad sumergida de la Atlántida en un submarino. Buah, es que, ¿por qué no han hecho una peli de esto? Por favor, nos tuvisteis que hacer el reino de cristal, la calavera de cristal, que no molaba nada, en serio. Pudiendo tener aquí este argumento tan bueno del destino de la Atlántida, es que no sería un argumento genial para una peli de Indiana Jones, del clásico Indiana Jones. Claro que sí. Pero como no la tenemos, pues os tenéis que conformar con ver esta aventura gráfica, que si no la queréis jugar, os recomiendo que os pongáis un vídeo en YouTube con el desarrollo de la trama y que os flipéis y os maravilléis con los escenarios, con los diálogos, con el desarrollo inteligentísimo de la aventura, ¿no? Con esos puzzles tan chulos que va presentando. Y además estrenaba un novedoso sistema, esta aventura gráfica, muy novedoso para la época, porque te invitaba a solventar los puzzles de varias maneras. Lo podías hacer de la manera tradicional, en plan ingenio, o lo podías hacer de la manera pasando a la acción, digamos, o sea, con los puños directamente. Incorporaba un sistema de pelea, ¿no? Con barra de estamina y con barra de potencia para dar los puñetazos, y bueno, pues tener esas peleas a puñetazos con nazis tan típicas de Indiana Jones. Esto era muy raro, ¿no? Para un juego. Fijaos que en el regreso a Monkey Island lo que teníamos era batallas, pero dialécticas, ¿no? Con el Swordmaster, con el maestro de esgrima. Batallas a insultos. Pues aquí eran batallas a puñetazos, y eso era algo muy novedoso. Sea como fuere, The Fate of Atlantis al final fue aclamado por la crítica y se llevó muchos premios, ¿no? El premio al mejor juego de aventuras del año, el juego del año, el GOTY, ¿no? De toda la vida. Y bueno, en todas las revistas es que era portada, ¿no? Vendió más de 1 millón de unidades y es reconocido mundialmente como simplemente uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Se llegó a plantear un par de secuelas, pero nunca vieron la luz por problemas de producción. Bueno, vieron la luz, pero en forma de cómics de Dark Horse. Y bueno, pues reseñable y nada más. Os recomiendo, de verdad, que si os habéis quedado con ganas de vivir una última aventura clásica de Indiana Jones, que le echéis un vistazo a YouTube y busquéis algo de información, os veáis algunas escenas del juego, que de verdad que os va a sacar una sonrisa nostálgica. Y si eres de los frikis como yo, que lo jugaste y te lo pasaste, y que llegaste a ese final como siempre, paranormal, con los nazis sufriendo atroces y aterradores finales, pues por favor, dejadlo en los comentarios, que nos regocijemos juntos. Ahora sí, encaminamos ya la despedida del programa de hoy. 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Y llegó ya el momento de la dulce despedida. ¿Qué te ha parecido nuestra propuesta de hoy? Estos objetos de poder. ¿Conocías todas las recomendaciones? Han sido 7 cosas, como siempre, 7 pecados digitales los que han aparecido por aquí. La peli con su tema musical, el libro, la serie, el misterio, el pecador invitado y el videojuego. 7. ¿Los conocías todos? ¿Hay algo que te haya impactado más? Por favor, déjalo en los comentarios, que nos encanta leerte. Nos encanta tanto que ahora al final del programa leemos y comentamos lo que nos habéis dejado en el último programa. En este caso, el programa que publicamos sobre el especial de los niños del terror, en ese programa número 100. Empezaba Wayne Enterprise diciéndonos simplemente feliz mes de octubre, ¿no? Aludiendo a ese Halloween. Pues feliz mes para ti también, Wayne. Esperamos que hayas pasado un octubre fantástico y que noviembre sea aún mejor. Luego nuestro querido Eduardo Bautista desde Colombia decía felicidades, 100 felicidades y que sea un octubre lleno de pecados irredentos de todo tipo. Por supuesto que sí, Eduardo, no nos faltan pecados irredentos por aquí.
Luego Leña Fina nos decía: muchas felicidades por estos 100 programas, ha sido maravilloso compartir tantas horas de fricultura, muchísimas gracias por tanto esfuerzo y generosidad, Iñaki. Bueno, muchísimas gracias a ti, Leña Fina, y muchísimas gracias a todos los colaboradores de aquí del programa, o sea, de Fran Molina, Peter Aniorte, Vincent Pérez, Joseba Bajo, Santi Jarabo, todo el mundo que hace posible esto, Ariadna Jiménez, sois tantos los que estáis al otro lado, de verdad, gracias a vosotros. Luego, pues, Ayala comentaba: solo usted y los colaboradores conocen la cantidad de horas dedicadas a producir cada uno de los 100 episodios. Como oyente, solo reconocer y felicitar tanto trabajo, hecho con tanta calidad y con el bagaje aportado por usted y los colaboradores. Y todavía lo que falta por escuchar. Gracias y felicidades. Jolín, Ayala, pues muchas gracias a ti. Efectivamente, muchas horas metidas aquí, pero bueno, horas muy disfrutables, ¿no? Porque el tiempo a gusto no va a ser mal. Luego tenemos a Víctor Manuel Palomares de Sin Fronteras, que nos decía: muchas felicidades por esos 100 programazos, llenos de ilusión y muchas ganas de compartir mundos e historias que se contaron y las que se contarán. Gracias por ese enorme trabajo, que sin duda es de esas cosas importantes que no tienen precio, pero mucho valor. Pues gracias también, Víctor Manuel, por tus palabras. Mucho valor es el que tenéis vosotros y, como decía, los colaboradores. Luego, mi queridísimo Gus, acérrimo oyente, o oyente constante, como dice él, decía Gus: genial programa, felicidades por estos 100, tocando el tema de los niños en cuestión de terror son los mejores, la obra maestra de Chicho, un clásico, Coraline, una de mis favoritas, y aún no he sido capaz de que la vea mi hija. De pequeña le aterrorizaba el tráiler con esos padres con botones por ojos. No he leído El Señor de las Moscas, pero me apunto a la lectura. He disfrutado mucho con el programa. Dejar 3 confesiones, una peli, El Otro, de 1972, un clásico de terror. Ese niño da mucho miedo. Un libro, Los últimos años, de Gudrun Pausenwang. Y una banda sonora, por supuesto, Poltergeist y su coro de niños. Un saludo de este oyente constante. Oye, Gus, pues me quedo con tus recomendaciones, que solo he visto El Otro, es verdad, pero hace mucho tiempo que no la he visto. Creo que se merece un revisionado, sin duda, que pase por aquí. Y el libro, no tenía ni idea de ese libro. Los últimos niños, de Gudrun Pausenwang. No lo conocía, pero suena muy bien, así que me lo apunto. Y bueno, qué decir de la banda sonora de Poltergeist. Me flipa, claro que sí. Comentaba también al Pia Channel: muchísimas felicidades por esos 100 programas. Coincido con Daniel, los Sims fue una perdición. Bueno, sí, alguien que recomendaba los Sims, bueno, es que forma parte también de la cultura de videojuegos popular. Muchas horas en ese videojuego, sin duda, y acompañados por esa música, ¿verdad?, tan especial. Y por último, nuestro querido Raúl Barrio, que comentaba: felicidades por tu trabajo, Iñaki, que sean muchos más. Gracias por compartir tus conocimientos friculturales y crear este espacio por amor al arte. Me permite una recomendación actual, aunque supongo que iré tarde. La nueva serie de Guillermo del Toro de Netflix creo que podría ser del gusto de algunos pecadores. Hay algún capítulo bien chulo y, por cierto, una de las entradas de un capítulo me pareció la voz de la gran Ariadna, o igual es la sugestión de Orios Tanto. Un fuerte abrazo para ti y tus colaboradores. Pues Raúl, muchísimas gracias. Y sí, Ariadna es que tiene un vozarrón tan espectacular. Bueno, de hecho es que realmente está en muchas series, muchas más de las que podéis imaginar, prestando su talento sonoro, ¿no? Gracias, Raúl, a ti también por estar al otro lado. Gracias a todos, como veis, por pasaros por la cajita de comentarios, que nos hace mucha ilusión. Al fin y al cabo es el termómetro que tenemos, el único termómetro que tenemos para, junto con los me gustas, ¿no? Pero los me gustas son muy fríos. Al final lo que mola es dejar un comentario. Si de verdad te gusta el programa, pues deja un comentario. Y si de verdad te gusta mucho, pues ya apóyanos, invítanos a un cafetillo, que tienes por ahí un botón para apoyarnos, ¿vale? Para sufragar gastos de todo este tinglao. Y por supuesto, métete en teatrorobóticodemisterio.com y mira allí todos los podcasts que tenemos. Sabes que cada semana publicamos en uno de los 3 podcasts que tenemos. Tenemos una comunidad de Telegram donde compartimos cosas especiales, episodios secretos de Joseba, trabajo entre bambalinas, muy chulo, que te va a gustar si eres seguidor de todo este universo de Teatro Robótico de Misterio. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Sigue atento a nuestras redes sociales para no perderte el próximo estreno del domingo que viene, que se viene serie nueva con el gran Joseba en Teatro Robótico de Misterio, y alguna sorpresita antes de acabar esta temporada. Así que nos escuchamos por aquí. Gracias por estar al otro lado y hasta el próximo episodio.
Tú también puedes ser un pecador digital. Estamos deseando recibir tus confesiones por escrito o en archivo de audio. Solo tienes que entrar en teatrorobóticodemisterio.com y contactarnos para compartir tus tentaciones con el resto de pecadores. Busca en la descripción el enlace a nuestra comunidad de Telegram para poder entrar al sótano de nuestro teatro y acceder a material exclusivo. 7 pecados digitales. Una producción de Teatro Robótico de Misterio, dirigida y presentada por Iñaki Tobar.